Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con la entrevista donde hemos tomado ejemplos de deportistas en América, en Europa, en todo el mundo, de muy alto rendimiento en todas las disciplinas. Historias de éxito en el fútbol y de vida. El fútbol es deporte, pero es cultura, tiene implicaciones en prevención del delito, muchos temas súper importantes. Y hoy tenemos un jugador mexicano de los que ya no les dan mucha oportunidad, un jugadorazo, la verdad que yo respeto mucho, independientemente de que no fuera el equipo que yo le voy, Joaquín Beltrán Vargas. Capi, muchísimas gracias, las vicisitudes que tuviste en fin de año, en inicio de año, y se agradece mucho. Hombre, José, al contrario, gracias por la paciencia, pero bueno, pues el tema del COVID y luego un tema personal aquí con mi esposa, pero tenía muchas ganas de hacer la entrevista. Te agradezco mucho la paciencia, la invitación, y aquí estamos a la orden. Oye, querido Capi, tú naces en Ciudad de México, en el anterior Distrito Federal. ¿En qué alcaldía naces? Bueno, antes delegación, todo va mutando en el derecho y en lo administrativo no es la excepción. Sí, todos van cambiando, ¿no? A ver, bueno, mi familia estábamos en la colonia Narvarte. Yo nazco en la delegación Miguel Hidalgo, porque ahí estaba el hospital donde nací, pero toda mi vida crecí en la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez. Después de un tiempo nos cambiamos a la del Valle, también en la Benito Juárez, y bueno, ya después cuando empecé a hacer mi vida en solitario, después ya me caso y todo, empezamos ahí en Tlalpan. Yo hoy vivo en la ciudad de Querétaro, muy feliz y muy contento. Uy, híjole, muy bonita ciudad. Ahí está una hermana, le mando un saludo a mi cuñado, a mi hermana Liliana y a Esteban González, son los dueños del Lienzo Charro. Ya los visitaré entonces. Sí, nos ponemos de acuerdo y vamos y los saludan. Oye, Joaquín, platícanos un poco de tu entorno familiar, porque el tema de los valores nacen desde la familia. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaron? ¿Cuántos hermanos tuviste? ¿Cómo fue tu relación? ¿Tus amigos en la infancia? Platícanos un poco ese entorno. Claro que sí, José. Bueno, mi padre se llama Joaquín Beltrán Aguerrevere. Él es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo un despacho, duró poco, porque creo que su vocación siempre fue la docencia. Entonces sí construyó algunas cosas, pero después se dedicó al 100% a dar clase en la misma UNAM, en la Salle, en la UIC, en la Anáhuac. O sea, pasó por muchas universidades, tanto públicas como privadas. Apasionado del deporte, él fue el que me inculcó el gusto y la emoción y la pasión por el fútbol. Y mi madre se llama Luz María Vargas Escobedo, ella es licenciada en letras inglesas, trabajó también algún tiempo en la UNAM, después fue secretaria bilingüe de Smithline México, y después fue, alrededor de 35 años la directora de la Escuela de Lenguas y de Traducción de la Universidad Intercontinental. Ella le gusta un poquito más el béisbol que el fútbol, pero bueno, siempre tuve el apoyo de ambos en las locuras y en la ilusión de ser futbolista. Y tengo dos hermanos, Juan Pablo, 2 años menor que yo, pues ahí anda, ¿no? Aterrizando algunas ideas, algunos proyectos. Y Regina, mi hermana, que casualmente vive aquí en Querétaro, está casada con mi cuñado Rodrigo, tiene 2 niñas, y pues así está conformada la familia Beltrán Vargas. Vivimos, como te platiqué, toda la vida en la Ciudad de México. Mis padres y mi hermano siguen viviendo allá, y mi hermana con su familia y yo con mi familia nos venimos a vivir a Querétaro, los dos casos por chamba y después ya por convicción, porque estamos muy contentos viviendo. Muy bonita ciudad, es de las ciudades más tranquilas del país junto a Yucatán. Son los estados más tranquilos, con mejor seguridad. Qué padre, porque vienes de una familia muy preparada a ese nivel. Tus padres de la UNAM, yo tengo 3 hijos, uno muy pequeño, pero los 2 mayores, el mayor es médico por la UNAM y la segunda es abogado por la UNAM, la mayor y la más importante casa de estudios del país. Y qué maravilla para ti, para tu familia, que después al tiempo tú defendieras los colores de la principal universidad de nuestra América Latina. Oye, Joaquín, ¿cómo empieza a darse el tema del fútbol a nivel ya organizado? Me imagino que con tu preparación y con el físico que siempre has tenido, con la disciplina, debiste haber practicado varios deportes, pero ¿cómo empiezas a darte ya en el tema más de organización, de participar en un fútbol más organizado en tu vida? Pues mira, empiezo a jugar fútbol desde los 4 años. El hecho de que mis papás fueran egresados y catedráticos de la UNAM le daba la posibilidad a sus hijos de estar en la escuela de fútbol de Pumitas. Pues, tú has visto a los niños de 4 años, ¿no? Que corren atrás de un balón sin tener mucha idea.
y la verdad es que así empecé yo, ¿no? De repente, de una manera fortuita, si lo podemos decir así, terminé metiendo un gol y de esa manera como que me empezó a gustar y empecé a tener la pasión por el juego, ¿no? Practiqué béisbol, me gusta mucho el béisbol desde chiquito. ¿Diablo? Y yo creo que a los dos... ¿Diablo o Tigre? Diablo rojo de México, así es. Y Yankee, porque oye, bueno, el papá es aficionado de los Yankees. Va a haber esta entrevista mi amiga Carmelita Peralta, hija de Don Alejo, decir, ay, no le va a gustar. Ni modo. Fíjate que, digo, haciendo un paréntesis. No, pero aparte haciendo un paréntesis, José, en la colonia Narvarte, donde vivíamos muy cerca del Parque del Seguro Social, ¿no? Hoy ya no existe. Claro. Y parte de nuestro, digamos que nuestras recompensas, ¿no? Como lo manejaban siempre mis papás, si hacíamos bien la tarea, si nos portábamos bien, si hacíamos los deberes, era llevarnos al estadio a ver a los Diablos Rojos, ¿no? Mi papá es Diablo Rojo y es Yankee. Ya él nos transmitió... Yo soy Dodger. La por los dos equipos y bueno, mi papá tiene muchísimo conocimiento de la historia de ambos, ¿no? Entonces, pues bueno, después de este paréntesis, te digo, a los 12, 13 años, más o menos es cuando yo enfoco ya mi visión y mis fuerzas, mi alimentación, descanso, preparación, todo para buscar la forma de ser, o de lograr ese sueño de ser futbolista profesional, que después llevó un proceso que pude cumplir más o menos a los 19 años, ¿no? Pero así fue como se dio esta idea y esta ilusión de ser jugador profesional de fútbol. Fíjate, hablaste de un tema muy importante, como la disciplina en el descanso, en el ejercicio, en la alimentación, en todo. O sea, como cuando ya te programas para lograr algo, tienes que utilizar los medios y un elemento básico precisamente es el tema de la disciplina, Joaquín. Totalmente, José. Me volví un adolescente medio aburrido, ¿no? Para mis compañeros, si lo podemos ver así, ¿no? De repente, pues todos querían ir a las tardeadas o al cine, empezaban las fiestas y rara vez me animaba yo a ir, ¿no? Siempre comprometido con los partidos que tenía el fin de semana, con cuidarme mucho, con esa ilusión, ¿no? Digo, no quiero decir que nunca fui a una fiesta o que nunca salí al cine, lo hice. Pero lo que me refiero es que siempre todo lo que hacía, digo, mi alimentación, mi descanso, mis entrenamientos, la escuela, que siempre fue fundamental también en tener ese complemento, estaban con la idea enfocada en ser un futbolista profesional, o por lo menos intentarlo, ¿no? Y afortunadamente, pues poco tiempo después se cumplió ese sueño. Oye, ¿cómo se da tu debut profesional en la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Lo recuerdas? Yo hice todo mi proyecto de fuerzas básicas, si lo podemos decir así. La universidad tiene dos equipos que la representan. Las fuerzas básicas del Club Universidad, que es el club, sí, y el equipo representativo de la universidad, que depende directamente de la UNAM, ¿no? Entonces, yo hice todo mi periodo de fuerzas básicas en ese equipo, en el equipo representativo. ¿Es donde son los estudiantes de las carreras, Joaquín? Así empezó y después, como tuvo que... Sí, así empezó, pero... Después, como tuvo que reducir edades, digamos que todos los que salían de Pumitas o que estaban estudiando también en las prepas o en los SHs podían participar ahí, ¿no? Y entonces así es como llego yo al representativo. Y al final, termina mi etapa en el representativo, me conocen un poco en el Club Universidad, me invitan a hacer una prueba, pues éramos casi 200 chavos. Al final nos quedamos 2 nada más. Y después es un tema de paciencia, es una carrera de resistencia el tema, porque entrenas, trabajas, das lo mejor de ti y hay veces que los resultados no llegan tan rápido como los esperas, ¿no? Pero bueno, pasado más o menos 2 meses después de esa prueba donde empezábamos 200, te digo, terminamos 2 chavos, el otro chavo no aguantó, no desistió. Y cuando yo había tomado la decisión ya medio de decir, bueno, pues llevo 2 meses, no pasa nada, hasta aquí, llega la invitación a formar parte del equipo de segunda división de los Pumas, y así es como empiezo mi carrera profesional, y casualmente, bueno, pues tuve una fortuna especial, porque de que yo llego a Pumas en agosto de 1996, a que debuto en noviembre del mismo año, pues surgieron ciertas situaciones. El 24 de noviembre, un partido... pues poco trascendental, ¿no? Era el último partido de la temporada, ni Pumas ni Morelia íbamos a calificar, habíamos tenido un torneo bastante malo ambos equipos,
pero por la emoción de saber ese día que iba a salir a la banca y que al minuto 70 me llama Luis Flores, me dice, Joaquín, cámbiate, bueno, quítate la casaca, vas a entrar y bueno, tal vez fueron 20 minutos no trascendentales para los jugadores que estaban en la cancha porque ya los habían vivido, pero para mí fueron especiales, ¿no? Los recuerdo como si fuera ayer, porque bueno, fue el cumplimiento de una de mis primeras metas, ¿no? Debutar en primera división. Así es como se dio el debut, José. Te debuta Luis Flores, va a estar en unos días con nosotros. ¿Luis Flores te debuta? No lo puedo creer, mándale un abrazo grande. Claro. Sí, fíjate, el que me lleva a Pumas es Pablo Luna, ¿no? También una gran leyenda y un gran futbolista de universidad. Desafortunadamente no le va bien en ese periodo de entrenador. A la fecha 11 lo cambian y se queda Luis Flores. Y Luis es el que me da esa continuidad de trabajar con el primer equipo y el que me da la oportunidad de debutar en primera división. Lo estimo, lo quiero mucho, porque además fue uno de mis ídolos. Sí, jugadorazo tremendo, de los primeros que salió a Europa. Jugadorazo. También. Oye, y técnicamente superdotado, al igual que Nacho, ¿no? Dos fenómenos técnicamente. ¿Por quién entras de cambio? De acuerdo. Joaquín, ¿por quién entraste de cambio? No lo recuerdan mucho, tuvo una etapa muy corta en Pumas, pero era un defensa seleccionado peruano, se llama Alfonso Dulanto, y como anécdota te puedo contar, José, que ya en el momento en el que íbamos ganando 3-1 el partido, me quito la casaca, estoy en la banda para entrar, me dice Luis, disfrútalo, has trabajado fuerte, vas a entrar por Alfonso Dulanto y vas a compartir la central con David Oteo. Perfecto. Estoy en la banda para entrar y en ese momento nos meten el 3-2, ¿no? Y entonces yo volteo a decirle, ¿qué onda? ¿Voy a entrar o no? Y me dice, no, claro que sí, adelante, ¿no? Entonces, entré al minuto 70 por Alfonso Dulanto, seleccionado peruano que estaba en ese momento en Pumas. Y empezó la leyenda ahí. Oye, Joaquín, ¿quiénes eran tus compañeros en ese momento cuando tú entras? ¿Quiénes estaban todavía en el cuadro? ¿Quiénes estaban jugando? Pues mira, era una generación que desafortunadamente no logramos un título, no lograron un título, pero fueron futbolistas que hicieron carreras muy, muy buenas, ¿no? Deja ver si me acuerdo más o menos de la alineación. En ese momento estaba en la portería Isaac Mizrahi. Después estaba David Oteo, estaba el Iguala Carrión, Israel López, estaba Carlos Cariño, Toño Sancho, Braulio Luna, Israel López, y estaban Domici y de Almeida y Olalde, ¿no? Digo, ahí te di más o menos el panorama de los jugadores que estaban en esa época cuando me tocó debutar. Muy buen equipo. Muy bueno. Te consolidas. ¿Quién te pone el apodo, el Capi? ¿Quién te lo pone en su momento? Pues mira, las circunstancias lo decidieron, José. Yo, después de que debuto, gracias a Dios me vuelvo un titular constante en el equipo. Y en el 2000 creo, el capitán del equipo en ese momento, cuando yo debuto, era Toño Sancho. Y Toño Sancho duró como capitán algunos años. Se va a Tigres y se queda como capitán Israel López, y rápidamente, o sea, Israel es capitán corto tiempo porque después se va a Toluca. Sí. Entonces, a mí lo que me ilusionó fue que, bueno, para mí hay tres maneras de que se designe un capitán en un equipo, ¿no? Que sea el entrenador el que diga, él va a ser el capitán, que sea la directiva el que diga, él va a ser el capitán, o que sea por una votación de los compañeros y que los mismos jugadores decidan quién sea el capitán, ¿no? Así fue como yo llegué a ser capitán de Pumas y eso me dio muchísima emoción, ¿no? Hicieron una votación cuando se va a Israel, digamos que el gafete quedaba vacante, yo llevaba más o menos 5 años jugando en el equipo, y bueno, los compañeros me apoyaron, me decidieron que yo fuera el capitán, y cuando tienes el gafete, pues de repente en las mismas transmisiones, el mismo entrenamiento y eso, no, pues el capitán, el capi, y ahí se quedó, ¿no? Y después hubo un comercial, hubo un spot publicitario en el 2005 más o menos, que yo salía como un monito o sea, como un muñeco de Pumas, digámoslo así, con uniformes y todo. Y cuando me decían un Joaquín Beltrán, yo contestaba Capitán Beltrán, amiguito, ¿no? Entonces, a partir de ahí todavía se reforzó más el tema del capitán y pues, a la fecha la gente me conoce como el Capi Beltrán. Eres el capitán, eres un hombre con liderazgo y con decencia, eso es muy claro. Oye, vienes, te consolidas y luego viene una historia dorada de Pumas. Estamos hablando en su momento cómo hubo años muy específicos, un año Necaxa ganó todo, un año Puebla, y, bueno, con Pumas, increíble, ¿no?
te toca un momento importante en tu vida, habías tenido muy buenos técnicos, ya hablaste de Luis y nos vas a decir algunos otros, pero luego te toca Hugo Sánchez, que siento que no se le ha hecho justicia, que como jugador es un fuera de series, quien sea está un escalón abajo, digo, mis respetos para Rafa Márquez, pero hubo un fenómeno, que fue un tipo que como entrenador hablan muy bien de él. ¿Qué representó para ti estar bajo la dirección técnica de Hugo Sánchez, Capi? Fue algo muy especial, José, ¿no? Hugo es mi ídolo, ¿no? Y era el ídolo es el ídolo de muchos de esos futbolistas que conformamos el equipo cuando llegó. En el momento en el que nos dan la noticia de la posibilidad de que Hugo llegue a Pumas, todos nos volteábamos a ver hasta un poco incrédulos, ¿no? Así de, ¿en serio? ¿En serio va a venir? ¿En serio va a llegar? Y en el momento en el que lo hacen oficial, pues fue muy emocionante, ¿no? Recuerdo perfecto el día que ya llegábamos a la cancha del estadio de Ciudad Universitaria, estábamos en el centro del terreno de juego, y sale el ingeniero Jiménez Espriu, que en ese momento era el presidente del club, y atrasito de él sale Hugo, ¿no? Nos lo presenta, nos dice que a partir de ese momento él va a ser el director técnico, y el simple hecho de saludar y de estrechar la mano para todos representó algo muy especial, ¿no? Tenías enfrente el mejor ejemplo de que si algo te propones, lo puedes lograr sin ningún problema. Hugo es una gran persona, comparto tu visión de que no se le ha dado el valor que merece en nuestro país. Como entrenador, mucha gente lo cataloga solo como un gran motivador, pero para lograr lo que logramos bajo el mando de Hugo, no nada más se necesita motivación, se necesita conocimiento, se necesita capacidad de reacción, se necesita un gran grupo de trabajo a su alrededor, y me parece que Hugo cumplió con todo eso para darle a Pumas una época muy especial, y no nada más hablando del 2004, que fue cuando se consolidó todo, sino cómo disfrutamos todo el proceso previo para llegar a ese momento. Sí, fíjate qué importante que aludas, ¿no? Porque es que es el motivador y tiene logros, pero espérame, sí tiene un gran equipo, tiene toda una gran directiva, que tú sí has sido directivo, tiene esa capacidad y esa múltiples visiones que te ha dado la vida, pero esa capacidad que tiene Hugo se está desaprovechando. A mí me da mucha tristeza, ¿no? Más que de los cangrejos y todo ese rollo, la envidia y este tipo de fenómenos son propios del ser humano, no tienen nacionalidad, pero ojalá que entendamos que ese tipo de personajes pues hacen muy bien el fútbol mexicano y los podemos aprovechar. Pero vamos a irnos a ese 2004, yo sé que dices son muchos años, pero ese 2004 fue de cuento de hadas. Estamos hablando de esa final del Clausura 2004 contra un equipo, dos de los equipos de mayor impacto social, son fenómenos sociales, los 4 equipos que tienen afición a nivel nacional, América, Guadalajara, Pumas y Cruz Azul, se enfrentan Guadalajara contra específicamente tus Pumas, unos Pumas muy bien armados, ¿no? Si le hacemos un recuento, estaba Sergio Bernal, Israel Castro, que dijiste, estaba Alfonso Pineda, que le está yendo muy bien en Estados Unidos, estaba Joaquín, mi querido Joaquín Beltrán, el Capi, jugadorazo, Darío Verón, otro crack, que defensa, que mancuerna, híjoles, estaba impasable, Jaime el Jimmy Lozano, también otro gran entrenador que ojalá le den la oportunidad, el Jerry Galindo, estaba Leandro, que va a estar con nosotros en unos días, jugador también de los extranjeros que deben venir a México y que dejan escuela. Estaba José Luis Pajita López, Ailton, que ya estuvo en la entrevista, y Joaquín Botero, uno de los muy buenos jugadores bolivianos, que de hecho en unos días estará con nosotros la siguiente semana, el lunes, el Diablo Echeverri de Bolivia. Ismael Íñiguez, que es un jugador muy hábil, y el Kikín Fonseca, que dirán lo que digan, pero tenía gol y tiene mucho carisma, ¿no? Y de entrenador Hugo Sánchez. ¿Cómo veías estos Pumas, mi querido Capi? O sea, tú eres un hombre muy preparado, mira la familia que tienes mucha preparación académica, pero aparte te formaste y te forjaste como jugador, como triunfador, como directivo, has estado en muchísimas cuestiones del deporte, en muchísimos ámbitos. ¿Cómo ves al tiempo esos Pumas? Sí, fue un proceso muy padre. Empezó en el 2001, cuando Hugo regresa a una segunda etapa como entrenador y le da mucha continuidad al plantel, ¿no? O sea, trabajábamos muchos chavos surgidos de cantera, exacto, ¿no? Y entonces, pues una vez se incorporaron a Ailton y Leandro, parte fundamental, después, como decía Íñiguez, el otro torneo Kikín, después Verón, y Botero, y después el último que se incorpora es Marioni. Cuando llegue ese 2004, después de 2-3 años, donde el equipo lograba liguillas, donde jugamos Libertadores, donde nos quedábamos muy cerca, pues llegó esta etapa, ¿no? Considerábamos que ese torneo era muy importante. Fuimos la mejor defensa, el mejor ataque, fuimos el segundo lugar general, Bruno fue campeón de goleo.
Y además Pumas llevaba 13 años de no ser campeón, ¿no? El único que había vivido el último campeonato y estaba presente era Sergio Bernal. Todos los demás nos fuimos incorporando posteriormente, algunos con más años, otros con menos, pero lo que te da siempre que llegas a una institución es que te pones la camiseta y te pones los objetivos del equipo en el que estás, ¿no? Entonces, por más que dijéramos, no, pues yo no estuve los 13 años, pues el aficionado te veía y decía, oye, pues llevo 13 años sin ver campeón a los Pumas, o mi hijo tiene 10 y le va a los Pumas, pero no lo ha visto campeón. Entonces, bien o mal, te metían esa presión también, que era una presión que nos gustó, que era muy manejable, y llegó esa liguilla tensa, dura, la final, te acordarás, ¿no? Con un error arbitral en Guadalajara, parejísima, un equipo de Chivas que, si lo analizamos, casi todos los jugadores de Chivas habían sido seleccionados nacionales o eran seleccionados nacionales y tenían un equipazo. Sí. Y bueno, toda la tensión y toda la emoción de llegar hasta los penaltis y en el momento, bueno, pues que Rafa Medina falla el penalti, pues se desborda una emoción grandísima, no nada más por ser campeón, sino por ver cristalizado un proceso y un proyecto padrísimo y ver a la afición de Pumas tan contenta, ¿no? Y el hecho de que haya sido en tu estadio, que haya sido en Ciudad Universitaria, pues le dio todavía un sabor más especial. Oye, tan parejo que en la ida en Guadalajara empatan a 1 con gol del Parejita y de Ramón Morales, también jugadorazo Ramón, 0-0 cerradísimo, traían una defensa, tú y Verón, de los mejores defensas de todos los tiempos, agregando que siendo Verón el mejor defensa extranjero que ha traído Pumas, ese 2004 tú te llevaste la distinción del mejor defensa central de México. Fíjate qué importancia de ese año. Yo sé que no lo pensabas decir, pero yo lo tengo que decir. Y maravilloso, ¿no? Y el ingrediente ese de lo que era Vergara, de que manejaba bien la mercadotecnia y que gatitos, y que llega tu amigo Ayrton, que ya estuvo con nosotros, gatitos ni madre, ¿no? Sí. ¿Qué sintieron cuando tenían esa presión y ese manejo de prepotencia que tenía Vergara, que era emular mucho lo que hizo de Origen América, de que si no me quieres me odies, que es una cuestión muy inteligente en mercadotecnia? Pues no te engancharon, pero sí de alguna manera generaba una emoción extra, ¿no, Capi? Sí, digo, Vergara para mi gusto hizo buenas cosas en el fútbol, ¿no? Yo no compartí el tema de los desplegados, pero sí generó un debate y generó mucha comunicación, sobre todo en medios de comunicación, valga la expresión, sobre ellos, ¿no? Y además empezó con Pumas, con ese famoso, nos pareció ver un lindo gatito que desató todo lo que ya platicaste. Y ganarle a Chivas, viste, ¿no? Uno de los equipos de mayor jerarquía y tradición en nuestro fútbol. Era un equipo muy sólido, muy bien trabajado por Hans Westerhoff. Sí. Y el hecho de ganar el juego, pues sí representó una emoción muy grande, ¿no? Por varias razones. Por lo que habíamos trabajado, porque Pumas llevaba, como te decía, 3 años de no ser campeón, porque el rival era el Guadalajara, porque fue en Ciudad Universitaria, porque fue dramático, ¿no? Porque ese 1-1 en Guadalajara, además, el gol de Ramón Morales es de penalti y la falta es muy fuera del área, pero el árbitro, no existía el VAR y el árbitro terminó que adentro y no hubo poder humano para hacerle ver que se había equivocado. Después la tensión del 0-0, un partido muy trabado, muy tenso, como te decía, con el tema de que la última jugada del partido es una salvada milagrosa de Sergio Bernal. O sea, el Guadalajara nos pudo haber ganado en ese momento y bueno, la salva Sergio, nos vamos a los penaltis y ya sabemos el desenlace, ¿no? Pero bueno, fue un momento muy especial para todos y sin duda nos dejó marcados por lo que representó y por el momento que estábamos viviendo cada uno de nosotros que formábamos parte del club. Y no nada más hablo de jugadores, José, hablo de cuerpo técnico, de directivos, de aficionados, de administrativos, de cancheros, utileros. Todo el mundo trabajamos. De repente estrellada la frase, y seguramente tú la has escuchado mucho también, de que éramos como una familia. Pero es una realidad. El problema de uno se convirtió en el problema de todos y todos buscábamos ayudar a resolverlo, ¿no? Entonces, creo que eso fue clave para que lográramos ese campeonato que fue especial porque rompió una sequía de 13 años. Y para que ganaran todos, en 2004 no dejaron nada, en derecho sería prohibido, sería un monopolio, mi querido Capi. Oye, Capi, luego siguen en el transcurso del tiempo cronológicamente, en agosto, logran el campeón de campeones, ganándole a Pachuca, o sea, se empiezan a acumular los trofeos, que luego parece que se olvidan mucho y que dicen todo solo es la liga, pero son torneos, son trofeos que se van ganando y se van acumulando en el colectivo y en lo individual.
tuvieron un equipo muy equilibrado, muy brillante, tú mismo lo dijiste, en defensiva, en ofensiva, en goleo individual, en todo. Sergio Bernal, un portero muy serio, muy sobrio, uno de los mejores porteros que ha habido en México también, y en Pumas yo creo que Jorge Campos, él, La Feredi, Adolfo Ríos, o sea, Pumas ha dado muchísimos defensas como tú de gran calidad y ha dado porteros muy importantes. Qué importante también fue Sergio, ¿no? Uy, no, Sergio fue... Acuérdate que Sergio es el jugador con más partidos en historia de Pumas, ¿no? Eso ya te habla de lo que significa para universidad. Y Sergio tuvo 2 etapas en Pumas, ¿no? No me acuerdo la primera cuánto duró. Después solo salió un año, que jugó 6 meses con Correcaminos y 6 meses con Puebla. Y cuando regresa a Pumas, que si no mal recuerdo es por ahí del 97 o 98, para después vivir una segunda etapa brillante, llega más maduro, llega mucho más sólido mentalmente. Yo creo que es la frase que representa a Sergio. Y Sergio terminó siendo clave. Hay una semifinal en ese torneo en el cual somos campeones con Chivas. Hay una semifinal, jugamos contra Cruz Azul. El partido de ida lo empatamos a 0 en el azul, después ganamos en CEU 3-2. Pero ese partido del 0-0 en el azul, José, la verdad es que Cruz Azul merecía habernos ganado por lo menos 3-0. Fueron muy superiores a nosotros, pero Sergio tuvo para mí la mejor actuación que le vi en su carrera, y eso que tuvo varias buenas. Evitó, o sea, con la cara, con las manos, con los pies, imposible hacerle gol, ¿no? Y Sergio era un tipo muy importante en el equipo, y en ese campeón de campeones del que hablabas, creo que llegábamos muy sólidos, muy bien trabajados. El partido en Pachuca, si no mal recuerdo, creo que lo empatamos a 1 o algo así, o ganamos 1-0, no sé. Y después en Ciudad Universitaria ganamos por un marcador global. Creo que el marcador global fue 6-1 a un Pachuca que tenía grandes jugadores, ¿no? Miguel Calero, Andrés Chitiva, Gabriel Caballero, un equipazo, ¿no? Pero bueno, creo que nosotros estábamos viviendo un momento muy, muy especial. Oye, hablamos de que la MLS tiene mayor visibilidad y que más fácil se van los jugadores al extranjero, que la Liga Mexicana no vista mucho en las principales ligas europeas. Y luego Hugo Sánchez, honestamente, le da una enorme visibilidad a Pumas, todo lo que logró ese Pentapichichi, un jugador fuera de serie, y los invitan a un torneo que muy poco se menciona y muy poco se dice. El puro hecho de que te inviten al trofeo para celebrarlo en el Santiago Bernabéu, el trofeo contra el Real Madrid, que cabe decir que aparte de que los invitados son muy selectos, muy pocos lo han ganado. Y llegan, se plantan contra un equipo importantísimo. Basta ver jugadores que tenían Michael Owen, o sea, jugadores históricos. Estaba Santiago Solari, te tocó hoy técnico de América, estaba Morientes, estaba Figo, estaba Soldado, jugadores muy buenos. Beckham te toca ahí también, estaba José Antonio Camacho de técnico, y llegan y se le plantan al Real Madrid. No nada más van de invitados, se le plantan y le ganan 1-0, gol de Israel Castro, un 1-0 impresionante en el minuto 70. Muy pocos equipos le han ganado, el Bayern Múnich 3 veces, el Milan 2, el Inter 2, el Hamburgo, el Ajax y el Dinamo de Kiev 1, y esos Pumas mexicanos orgullosamente van y le ganan y le van a dar la fiesta al Real Madrid. Capi, cuando sabes de la invitación que se van a enfrentar ese equipo, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensa Pumas? No lo podíamos creer, ¿no? Evidentemente la invitación se da porque Hugo era nuestro entrenador, ¿no? Si Hugo no hubiera sido nuestro entrenador, difícilmente el Real Madrid invitaría a algún club mexicano a disputar ese trofeo de tanto prestigio. Es un trofeo que disputan cada año previo al inicio de la temporada. Por eso fue en agosto, como mencionabas. No lo podíamos creer. Fue un viaje espectacular, especial, porque además de que Hugo lo logró, o sea, logró que jugáramos ese partido, nos preparó una semana en la cual muchos de nosotros pudimos viajar con nuestros padres. Por ejemplo, mi papá nunca había viajado a Europa, entonces fue muy especial para mí poderlo invitar. Y además de que entrenábamos, por ejemplo, en Las Rosas, donde entrenaba la selección española, los primeros días que estuvimos, conocimos el Museo del Prado, conocimos la Puerta de Alcalá, conocimos el Palacio Real, vimos al Real Madrid jugar un partido de Champions, vimos al Atlético de Madrid jugar un partido de Copa del Rey, y ya después, o sea, llegar al Bernabéu a entrenar un día antes del partido y estar parado y ver la inmensidad del Bernabéu y decir, aquí voy a jugar mañana, no lo podíamos creer, ¿no? Y al día siguiente llegamos al estadio, José,
ves a toda la gente de blanco, ¿no? O de traje o de blanco. La gente en el Bernabéu va muy elegante a ver a su equipo, los que van a palco sobre todo, y después los demás en el estadio casi todos van de blanco. Y empezar a sentir ese ambiente, ¿no? Del partido fue muy especial. ¿Qué nos dijo Hugo? Que lo disfrutáramos, que trabajáramos con un partido casi perfecto, muy concentrados. Y así fue, ¿no? Los primeros 15 minutos nos costó un poco, estábamos nerviosos. ¿No? Antes de que empezara el partido, como anécdota, José, te digo que hay una foto en donde estamos los 11 que íbamos a jugar ese partido, volteando a la otra cancha, todos, así como diciendo, contra estos güeyes vamos a jugar, ¿no? Entonces, no lo podíamos creer. Y después de los 15 minutos de inestabilidad, de nerviosismo, empezamos a tener mayor tranquilidad, empezamos a ajustarnos a la cancha, a la pelota. Terminamos 0-0 el primer tiempo. Y la cereza del pastel, pues es el golazo, ¿no? de Israel Castro. Bueno, como anécdota te platico que al medio tiempo los cambios del Madrid, salió Owen y salió Beckham, ya me los mencionabas, y entraron Figo y Zidane, ¿no? Esos fueron los cambios del Real Madrid al medio tiempo, ¿no? Imagínate, ¿no? Y entonces la cereza del pastel es el gol de Israel, no nada más por la calidad de golpeo de él, sino por cómo se hizo la jugada, dimos 10, 12 toques previos. Y bueno, terminó el partido, no lo podíamos creer, estábamos emocionados, incrédulos. Le habíamos ganado al Real Madrid, ¿no? Y yo creo que la dimensión de ese trofeo, de ese logro, te la da que esto fue en el 2004, hoy estamos en el 2022, y no ha habido ninguno de nosotros hasta la fecha visitante que le haya ganado al Real Madrid. Es decir, desde el 2005 a la fecha, el Real Madrid siempre ha ganado su trofeo, ¿no? Entonces eso te habla de lo que significó el ganarle al Real Madrid ese trofeo hace ya 17 años. Y que es un logro del fútbol mexicano que poco se menciona cuando se habla de que hay pocos éxitos internacionales, poco lo recuerdan, o sea, como que somos los que nos queremos autoflagelar. Oye, Joaquín, quiero pararme un poco ahí en el tema de la mentalidad, porque tú siempre lo has tenido y ya estamos viendo por qué. Ayer, por ejemplo, platicaba con Spencer Coelho, que fue un histórico de Pumas, ¿te acuerdas de Spencer? Y me decía, jugadorazo, sí. Me tocó ver, éramos jugadores de selección de Brasil, y llegábamos, y la liga es muy complicada, y había jugadores extraordinarios. Él me hablaba de Cuellar, pero me hablaba de Genaro Bermúdez, que poco recuerda a la gente que era un fuera de serie, le decían incluso el Pelé, murió muy joven. Y me decía, lo que falta a veces es creérsela. Sí. Gustavo Moscoso, un jugador de selección chilena, gran jugador, gran ser humano, jugador que también vino aquí a hacer historia. Lo mismo me dice, falta a veces creerla. Y eso me viene a colación, porque platicamos un poquito de nuestras familias en un previo. Y yo me acuerdo a mi hijo cuando va a los 2 mundiales de biología a representar a México y dice, la UNAM nos puso psicólogos, porque nos teníamos que preparar, porque veíamos un chino y creíamos que era como un extraterrestre, entonces teníamos que mentalizarnos si no nos mataba el miedo. ¿Cómo se preparó? Yo sé lo que el trabajo de Hugo, la mentalidad que tiene, que te dice, hay que creérsela, se puede, pero ¿cómo fue todo ese proceso de mentalizarse? Porque es muy importante el entorno, lo nacional. Es triste, luego cómo ves a la gente de medios de comunicación, que tú también fuiste gente de medios, cómo deprecia el fútbol mexicano y de ahí come, perdóname la expresión, y de ahí vive. Y a mí me encanta mi fútbol y yo lo valoro mucho, y a veces hay cosas que más bien son de dueños que lo limitan a crecer, ya sabemos qué temas son. ¿Cómo se mentalizaron para enfrentar a ese equipo de veras galáctico? Hugo es creyente, aparte de la gran mentalidad y de liderazgo que Hugo tiene, es creyente del respaldo psicológico, ¿no? Hoy hay psicología deportiva, hay coaching deportivo, digo, las tendencias van cambiando, ¿no? Pero en ese momento nosotros teníamos al doctor Octavio Rivas, que en paz descanse, Rivas, sí, precursor de la psicología deportiva, exactamente, y además de todo lo que nos platicaba Hugo, de sus experiencias, de cómo manejó la presión, de cómo superó las adversidades, también hacíamos trabajos, tanto individuales como grupales, con Octavio, ¿no? Que te daban una visualización distinta, ¿no? o diferente de lo que teníamos que trabajar cada quien en lo personal y sobre todo como equipo. Algo que nos caracterizaba esos Pumas, sobre todo en ese tema mental, José, es que era, si un día Sergio Bernal era el que sobresalía haciendo las atajadas que te platiqué, al día siguiente era el primero entrenando, era el ejemplo entrenando. Si un día Marioni hacía 3 goles, que lo hizo varias veces, al día siguiente era el primero entrenando. Verón y yo teníamos una gran actuación y no nos metían gol, éramos los primeros, o sea, todo el mundo con mucha humildad, con mucho trabajo, sabiendo que la fortaleza era el equipo, no éramos un equipo de grandes figuras, ¿no? Digo, hoy nos recuerdan por los logros que tuvimos. Hoy sí lo son, realmente lo son.
No, no, pero, o sea, y lo entiendo, ¿no? Por los logros que se obtuvieron, pero en ese momento tú veías los planteles exactamente, tú veías los planteles de los diferentes equipos de primera división, no nos vayamos más lejos, las Chivas, y decías, bueno, Pumas tiene un buen equipo, pero los otros tenían mayor inversión y mayores figuras, digámoslo así. Nosotros sabemos que nuestra fortaleza del equipo, si uno no estaba bien, sufríamos los demás. Entonces, era fundamental que estuviéramos bien física y mentalmente, y ese trabajo fue clave. Llevado de la mano de Hugo, el apoyo de Octavio Rivas y por supuesto todo el grupo de trabajo, ¿no? Auxiliares, Ariel González como preparador físico, Arturo Elías como presidente del club, Aarón Padilla como director deportivo, el rector de La Fuente, que era muy involucrado y muy metido. Sí, señor. Se armó un equipo muy, muy padre. Oye, ahora estás retomando las bases Pumas con Lilini, porque yo recuerdo, me decía José Luis Real, que es un tipo que jugó una Libertadores con 20 y tantos jugadores no mexicanos, todos son mexicanos en Chivas de cantera. Me decía, cuando me dijeron, ¿te vas a Europa? No, yo me quiero ir a aprender a Pumas. Es la cantera ejemplo, fíjate. Y ahora se está retomando mucho con Lilini, ¿no? Retomar las bases, jugadores que salen de la misma universidad, de las vertientes que tú ya hablaste, y hacer un proceso de selección de extranjeros que ahora parecía muy complicado. Y bueno, la llegada de Mejía Barón, que no es magia, es la verdad un fuera de serie, pero no te da mucho, no te da gusto, y si están retomando las bases, tú que eres un hombre que, aparte de que amas a Pumas, le diste tanto a Pumas. Me encanta y tienes toda la razón, están retomándolo. Me parece que hubo un momento en el que Pumas perdió la brújula en ese sentido. ¿Qué pasó? Los clubes se dieron cuenta que tenían, o sea, a Pumas todos llegábamos porque Pumas decías, le da oportunidad a jóvenes, juega con pocos extranjeros, es el equipo que más oportunidad le da a los chavos, y Pumas se sentaba a esperar y llegaban todos, ¿no? Los clubes empezaron a dar cuenta que en lugar de esperar, tenían que salir a buscar talento. Y entonces Pachuca lo empezó a hacer muy bien, Chivas lo empezó a hacer muy bien, Atlas lo empezó a hacer muy bien, y entonces iban captando talento, y entonces a Pumas ya no llegaba lo mejor, ¿no? Llegaban los chavos que igual no habían sido captados, o que por comodidad le quedaba más cerca, y Pumas se tardó en entender eso. Hoy lo está haciendo, ¿no? Si algo hizo positivo Rodrigo Ares en su gestión fue eso, tratar de darle un sentido nuevo y retomar las fuerzas básicas. Por eso él contrató a Lilini. Recordemos que Lilini viene de esa gestión anterior, claro. Sigue ya como director técnico, y a mí me encanta porque aparte es la base de Pumas. Pumas no tiene una empresa atrás que la respalde económicamente. Pumas, su mística y su filosofía es: preparo jugadores, les doy proyección, los vendo, y ese dinero lo reinvierto en fuerzas básicas y con algunas contrataciones positivas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Lilini, porque además no se queja, ¿no? Vemos otros equipos que les llegan 5 refuerzos y dicen, no, todavía me falta uno, y si no llega ese, no me exijan. Y Lilini, mira, callado, le quitan jugadores. Exacto, ¿no? O sea, le quitan jugadores. Se acaba de ir Eric Lira, que parecía que iba a estar mucho tiempo ahí, y él no se queja y sigue trabajando, ¿no? Y eso a mí me gusta, y cada vez le está dando más oportunidad a jugadores jóvenes. No, y sabe cuál es el modelo de negocio. Oye, Joaquín, fíjate ahorita que tú también eres un hombre que te has preparado mucho a nivel directivo, ya lo vamos a ver ahorita en su momento. ¿Cómo retomar esas bases? O sea, ahí está Mejía Barón atrás, tomas gente, por ejemplo, Toluca lo hizo un poquito con Cristante, ahora con Ciña, y no aguantan los procesos. Parece que no hay proyectos a mediano y largo plazo. Imagínate un Necaxa con un hombre que está dando resultados como Ivo Basay, como el Picas de Cerril, como Esquivel, como Andinaga, o sea, gente que le sabe. Otro, retomar, por ejemplo, América, como ya no está Alfredo Tena, etcétera, que se tienen que ir actualizando, es claro, pero qué importante es retomar esas bases, ¿no? De gente que conoce las entrañas de los clubes, que se preparan y son los que terminan dando resultados, ¿no, papi? Totalmente, ¿no? Me parece que no está peleada la fórmula de gente egresada del club o con pasado en el club que vaya y trabaje, ¿no? De repente dice, es que no es lo mismo haber jugado que entrar en un tema directivo. Pero si hay una capacidad de adaptación, de actualización, hay que aprovecharlo, ¿no? Miguel llevaba otra vez mucho tiempo involucrado en el fútbol, en Tigres como asesor y auxiliar de Tuca, y cuando lo invitan me pareció una gran idea, ¿no? O sea, está vigente, tiene conocimiento del nuevo, de cómo se maneja el fútbol actualmente, y sí me parece que parte de su manera de ser, de hablar de manera directa pero parca, le ha ayudado a Pumas, ¿no? Y han hecho una buena comunicación, él y Lilini, ¿no? Y ahí están los resultados en la cancha, que ojalá sean consistentes.
Perfecto. Oye, cierras ese 2004. Ahorita hablamos luego de hacer un programa con esos históricos. Ese Puebla de Aravena, de Chícharo, de Chepo, de Marcelino Bernal, ese Necaxa de Aguinaga, del Picas, de Zárate, de Ivo Basay, jugadorazos tremendos de Nico Navarro. Y te toca ese año de ensueño, ¿no? Ese 2004, y llegas a la final en diciembre, en la final de apertura contra el Monterrey, Capi. ¿Cómo sentías el partido previo a la final? Fue un partido, fíjate, platiqué la historia del muy buen torneo que hicimos cuando fuimos campeones contra Chivas, y después una liguilla complicada, ¿no? Que fue la que te comenté, que gracias a Dios terminó bien. El torneo del segundo campeonato, de ese bicampeonato en Monterrey, fue completamente al revés. Fue un torneo muy duro. Después de que dejamos de ganar el Real Madrid, creo que perdimos 5 partidos seguidos.